Celebramos hoy el tercer domingo de Adviento, el conocido como el Domingo de la Alegría. Y me parecía importante entonces que en primer lugar pudiéramos volver a resaltar lo que significa la alegría en nuestra vida. La primera lectura del profeta Isaías la nombra 4 veces y después 3 veces habla de la palabra júbilo. Es decir, estamos marcados por la alegría en este domingo, pero también tenemos que estar marcados por la alegría en nuestra historia personal y en el caso de esta celebración, en estos 95 años de historia de las hermanas misioneras de la caridad aquí en América Latina. Por eso, queridas hermanas, si me permiten primero una sugerencia es animarlas una vez más en la alegría de la celebración. Celebramos 95 años, pero cuidado, se lo decía hoy a las hermanas de la Misericordia que cumplen 150 años, hoy es un día de celebraciones, y están los salesianos que vinieron en el mismo barco con ellas también. Y le decía cuidado, porque cuando uno celebra un aniversario, la tentación es mirar para atrás y quedarme atrás. Quedarme en el pasado diciendo cuántos éramos, cuántas vocaciones, qué linda que era nuestra obra en aquella época, y entonces nuestra vida de consagración se parece al tango. Vivimos en la nostalgia que es la caricatura de la memoria agradecida. Nosotros hoy celebramos memoria agradecida, así que por favor, nos diría el Papa Francisco, que no nos roben la alegría, que no nos roben la alegría del tiempo que estamos viviendo. Damos gracias a Dios por lo que pasó, por supuesto, pero no queremos bailar el tango. En todo caso, les propongo bailar el vals. También se lo decía hoy a las hermanas de la Misericordia. El vals es un paso para adelante y un paso hacia atrás. Entonces damos un paso para atrás para dar gracias a Dios, para recuperar fuerzas y lanzarnos en el hacia adelante. En segundo lugar, estuve leyendo, me mandaron el material sobre sus primeros años de vida aquí en América Latina. Y lo primero que pensaba era de la carta del apóstol Santiago, que dice, tengan paciencia, hermanos. Y en realidad quería hablar de la paciencia, puede parecer políticamente incorrecto, del padre Zanocchi. Hablar de la paciencia de él, de la paciencia con las señoras que les estaban marcando la cancha en Lanús y que las querían casi como empleadas de ellas, las señoras de la Sociedad de Beneficencia, las vicentinas y la señora Anchorena, que casi que les marcaba la cancha y les decía lo que tenían que hacer, terrible. Pero también la paciencia con don Orione, que por momentos se enojaba y se llamaba al silencio epistolar y no respondía a las cartas. Y el pobre Zanocchi acá trataba de ser un mago, entre aquel que no le respondía a las cartas y esta señora que le decía qué tenían que hacer. ¿Y por qué cuento esta anécdota y lo trato de hacer con humor? Porque es verdad que la paciencia es una virtud que muchas veces hemos perdido. Vivimos extremadamente acelerados, vivimos con mucha ansiedad y la ansiedad cascotea la esperanza. Me imaginaba aquella época en la que iba una carta y teníamos que esperar la respuesta y que incluso, tal cual están las crónicas, parecería que en algún momento no llega la respuesta y ya salió otra carta, con lo cual se producen también desinteligencias. La necesidad de la paciencia me parece que es importante que nosotros la recuperemos. La paciencia de saber que los tiempos de Dios a veces no son los nuestros. La paciencia de saber esperar, pero esperar con la certeza de que Dios no nos abandona. Creo que tanto don Orione como las primeras hermanas que vinieron a la Argentina, como también Zanocchi aquí, sabían que Dios no iba a abandonar su obra y que esta era obra de Dios. Él es nuestra esperanza, en Él radica toda nuestra esperanza y por lo tanto saber esperar. Pedirle entonces a Dios hoy, primero la alegría, en segundo lugar la paciencia y en tercer lugar pensaba también en la segunda lectura, que dice, tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomen como ejemplo de fortaleza y de paciencia. Pensaba en la fortaleza de aquellas primeras hermanas que no conocían el idioma, que llegaron aquí a Buenos Aires. Eran 6, después mandaron algunas más, pero me imagino la fortaleza, ¿no? En aquella época la mayoría sabía que cuando salía de su tierra no volvía, que en general la despedida con sus seres queridos era hasta la vida eterna. Qué fuerte hay que ser para ser misionero con ese estilo, ¿no? Dios, nosotros ya estamos pensando, bueno, si me voy a misionar, mamá, quédate tranquila, te hago una videollamada mañana, ¿no? Digo, pensar en la fortaleza de aquellas mujeres, pensar en la fortaleza de aquellas mujeres. Entonces digo, alegría, paciencia, fortaleza, y después pensaba que hoy Juan el Bautista necesita confirmar si efectivamente Jesús es o no es el Mesías. Y entonces pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y entonces Jesús no responde con una clase de teología. Jesús no responde con un discurso. Jesús dice, vayan a contarle a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven y los paralíticos caminan. Los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Es decir, la respuesta de Jesús es con obras, no es con discurso, es con obras, no es con palabras, es con hechos. Y yo creo que la vida de ustedes también es con obras, no es con palabras, no es con discursos. Por eso, queridas hermanas, su vida es una obra de misericordia, su vida es buena noticia, su vida es buena noticia. Cuando recién nos decían en el guión de entrada, todas las obras, toda la presencia, todo lo que ustedes hacen, eso habla por ustedes. Ustedes son buena noticia por sus obras, por sus hechos, como lo es también Jesús cuando le quiere explicar a Juan el Bautista que efectivamente Él es el Mesías. Y para terminar, nos reencontrábamos con el padre Hernán, que hacía mucho que no nos veíamos. Nos conocimos allá en Lomas de Zamora. Mi primera Semana Santa como obispo fue en Don Orión, en Claypole, ¿sí? Allí celebramos la Semana Santa. Y hay una frase que alguna vez dijo Don Orione, que el padre Hernán me la contó y que a mí me marcó siempre mucho en estos años de obispo, que dice Don Orione, colócame, Señor, en la boca del infierno y que yo por tu misericordia la cierre. Colócame, Señor, en la boca del infierno y que yo por tu misericordia la cierre. Quisiera pedirle a Dios que hoy, celebrando estos 95 años, vayamos por más. Vayamos por más significa que efectivamente podamos estar en los infiernos de hoy, en tanta gente que vive realmente mal, en tanta gente que sufre la marginación, que sufre la depresión, que sufre la soledad, que sufre las adicciones. A veces las pobrezas se reinventan, no son las mismas, son distintas en cada época. Que también de acá para adelante, queridas hermanas, puedan pensar, si me permiten una sugerencia, cuáles son los infiernos de hoy, donde Dios las quiere colocar para que por su misericordia esas bocas del infierno las cierren. Que Dios las bendiga mucho, que sean profundamente alegres, no nostálgicas, que tengan paciencia como se tuvieron paciencia en aquella época Don Orione, Sanoki, las cartas que iban y venían y que a veces no llegaban nunca. Que tengan la fortaleza de aquellas 6 primeras mujeres que llegaron seguramente sin saber el idioma y por otro lado sabiendo que no iban a volver a su patria a despedirse de sus seres queridos. Gracias porque las conocemos por sus obras, su vida es buena noticia y que para adelante se puedan poner a pensar en esta frase de Don Orione y cuáles son los infiernos de hoy, para que con su entrega y con su vida, por la misericordia de Dios, ustedes cierren esas bocas del infierno, como lo han hecho a lo largo de tantos años, con cada pequeña o gran obra de misericordia, que es la buena noticia que hoy celebramos y festejamos por estos 95 años.
Que Dios las bendiga y muchas gracias.